con electricidad básicamente, y el día de hoy ella muy generosamente decide volver a reunir con nosotros, contarnos su experiencia para ponerlas en contexto. Viviana es una persona que fue violada a sus 6 años de vida y hasta ahora decidió denunciar públicamente en nuestro país, Colombia, su agresor. Mi pregunta, Viviana, ¿por qué hasta ahora decides hacerlo? ¿Por qué después de tantos años? Bueno, primero saludarlos a todos y agradecerte, Eloísa, nuevamente por la invitación. Y frente a tu pregunta, ¿qué te puedo decir? Esto no es un paso fácil de dar. Yo creo que, y he aprendido ahora que la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil hablan casi que 20 años después de los hechos, porque primero hay que empezar por entender lo que le sucedió a uno. Un niño difícilmente comprende que está siendo abusado, sino hasta cuando ya es un adulto o un adolescente y empieza a tener relaciones con el sexo opuesto. Entonces, yo fui incapaz durante mi infancia, primero, de entender que lo que me había pasado era abuso, porque era alguien de mi confianza, porque era alguien a quien yo admiraba, a quien quería, a quien respetaba mucho. Entonces, no fue sino hasta que fui adolescente que entendí que lo que me había pasado a mí no era normal, que había sido violento, que había sido una agresión. Pero en ese momento de mi adolescencia, yo te voy a decir con toda honestidad, Eloisa, yo estaba atravesando por unas situaciones muy complicadas. Hoy entiendo que todo lo que ha sido mi vida desde ese momento hasta hace recientemente, pues fueron secuelas interminables de ese abuso que yo no pude sanar en el momento en que tenía que haberlo hecho. Eh, eh, yo en mi adolescencia, a pesar de que sí lo hablé, porque lo hablé, yo creo que no había estado lista para dar este paso. Emocionalmente, esto me habría destruido. Para hacer esto hay que tener una fortaleza y sobre todo hay que entender que la culpa no fue de uno. Y yo tardé un tiempo grande en llegar a esa conclusión. Aun cuando la hablé en mi adolescencia, yo seguía convencida de que este episodio había sido de alguna manera ocasionado por mí, a pesar de que uno dice a los 6 años, una niña, ¿cómo va a ocasionar un evento sexual? ¿Cómo va a seducir a un hombre? ¿Cómo va a buscar intimidad sexual con un hombre? Es absurdo, pero ese es el peligro y ese es el daño tan grande que hace un abuso de esa edad tan temprana, que le hace, lo convence a uno de que la situación fue merecida, fue buscada, fue deseada. Solo hasta que yo pude entender cuando fui mamá y vi a mis hijas de esa edad y las vi en su inocencia y entendí lo incapaz que son de algo así, fue que pude dar este paso. Cuando ya había lidiado con todas esas batallas que tuve que librar después de mi abuso, con mi autoestima, con la adicción, con todo eso. ¿Qué batallas te tocó lidiar? O sea, ¿qué fueron las secuelas que tú crees que quedaron en ti desde que esa niña a los 6 años fue violada hasta el momento en que entendió que no había sido su culpa? ¿Cuáles fueron esas batallas, esas cargas tan pesadas que te tocó llevar? Yo voy a empezar con las secuelas de mi infancia, que las que más me las narra y me las cuenta es mi mamá y mis hermanos que las vieron. Yo empecé después de este episodio a sufrir de unos terrores nocturnos constantes. Yo pasé de ser una niña tranquila, valiente, a ser una niña completamente atemorizada, a ser una niña que devolvía todo lo que se comía. Yo empecé a tener una bulimia temprana a los 8 años. A pasarme a la casa, a la cama de mi mamá todas las noches muerta del pánico. Mi mamá no entendía yo por qué lloraba todo el tiempo. Nada me consolaba, nadie me entendía. Yo me sentía distinta a mis compañeritas de colegio porque yo me sentía sucia, me sentía usada, me sentía culpable, me sentía avergonzada. Yo creo que la vergüenza es la secuela más terrible. La vergüenza es lo que ha ocasionado todos los demás efectos que tuvo este abuso en mí. En el fondo siempre está la vergüenza. En mi adolescencia, después esta bulimia fue escalando. Yo tuve trastornos de alimentación hasta hace poco, anorexia, bulimia, alternaba entre una y la otra.
una autoestima completamente inexistente. Ya entrada en mi adolescencia más tardía, empecé a consumir drogas. Lo hice por poco tiempo porque mi mamá intervino en el momento indicado y yo recibí la ayuda que necesitaba, pero sí era una búsqueda constante de como de estar siempre al límite, de estar siempre retando la muerte, ¿no? Como buscando no como desaparecerme de cierta forma. ¿Buscaba ser castigada más bien? Buscaba eso, ser castigada, ser como flagelarme, era una cosa muy, una tortura. Yo me sometía constantemente a la tortura con la comida, con las drogas, con el maltrato físico en mis relaciones de pareja. Buscaba personas que cumplieran ese perfil y me seguían victimizando y yo seguía estando en ese rol de la víctima de la mujer abusada durante mucho tiempo. Es invivible ya. Sí, ¿qué me ibas a decir? Veo que tienes un núcleo familiar fuerte, un núcleo familiar que te apoya. Sí. ¿Esto fue algo importante para lograr superarlo? Muchísimo. Es que yo, desde no ser por mi familia, yo seguramente no habría dado este paso ahora. Yo creo que me habría mantenido en silencio porque para mí el contar con el amor y el apoyo y el respaldo de ellos ha sido todo. Ha sido todo. Incluso antes de yo haber decidido hacer esto públicamente, cuando mi mamá supo de esto en mi adolescencia, ella por supuesto sentía temor por mí, ella me vio en mi fragilidad y sabía que ese no era el momento para hablar ni para enfrentarme legalmente a mi agresor, pero estuvo conmigo todo el tiempo en toda esta travesía tan dolorosa. O sea, ella nunca me soltó la mano, jamás. Ok, yo quiero hacer caer en cuenta que esto que vivió Viviana normalmente es lo que vive una persona cuando es violada. Esas son las consecuencias que esa persona carga a través de su vida mientras no logra sanarla. Y también contar, y por eso es que estamos con Viviana acá hoy, que normalmente el agresor es alguien de la familia o muy cercano a la familia. Es una persona que tú nunca te imaginas que podría hacerte daño. Entonces, es como un aviso a los padres de, miren, nos toca estar pendientes de nuestros hijos, hombres, mujeres. Yo conocí el caso de un niño que fue violado, también el niño, o sea, un hombrecito. Entonces, por favor, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar encima de nuestros hijos y preservarles su inocencia, preservarles su niñez. Los padres no tienen la culpa, o sea, yo no creo que tus padres hayan sido culpables de lo que te sucedió, ni tú. O sea, realmente hay un solo culpable y es el agresor. ¿Estás de Sí, acuerdo? definitivamente. Completamente. Yo sí sentí y me di cuenta luego que estaba muy equivocada precisamente por lo que acabas de decir, Eloísa, y es que la gente piensa que un pedófilo o un abusador sexual de niños es un monstruo, ¿no? De 8 cabezas, que tiene un perfil de un criminal que cualquiera lo puede distinguir y resulta que es todo lo contrario. Suelen ser personas cercanas a la familia que se ganan la confianza de la familia, tanto como para entrar a tener unos espacios de intimidad con el niño, que no cualquier extraño tiene acceso a eso. Y yo sí sentí en muchos momentos, después de que sucedió el evento, y yo escuchaba cómo alardeaban de esta persona, ay, mira este muchacho. Para mí era durísimo estar sentada en mi casa con este dolor adentro y estar escuchando cómo mi mamá o mi hermana hablaban belleza de esta persona. Entonces me entraba a mí esa idea eh, de quién está de mi lado. Nadie. La culpable soy yo. Por supuesto que ahora entiendo que cómo mi mamá o cómo mi papá iban a imaginarse esto si este señor fingía ser la persona más intachable, más honorable, más correcta, pero precisamente por eso es importante el mensaje que tú das, Eloísa, que la pedofilia no, un pedófilo no suele ser el enfermo que todo el mundo cree que puede distinguir fácilmente. Ellos están más cerca de lo que creemos usan precisamente la credibilidad que tienen para cometer esos delitos tan atroces porque saben que van a ser
que nadie les va a creer al niño si los denuncian. Es algo que usan a su favor. Yo quiero que me cuentes y que nos des como unos, o sea, tú estás invitada y fue invitada acá entre nosotros y aceptó, lo que le agradecemos, precisamente porque yo lo que siento en Viviana es que ella quiere dar a conocer su historia para ayudar a las demás. En sus redes sociales, ella se ha dedicado a ayudar a las personas que han sido violadas y que no se sienten capaces de enfrentar el hecho, y que como ella arrastraron una cantidad de emociones destructivas que en ningún momento le facilitaron el poder reintegrarse a una vida normal si no hubiese sido violada. Ella hubiera tenido otro estilo de vida, porque miren, es una mujer guerrera, es una mujer valiente, porque para enfrentar esto se necesita mucha valentía. Yo me imagino que tú no solo tienes el apoyo de tu familia, sino que has tenido el apoyo de muchas personas también en este momento. ¿Sí Sí, es cierto? sí, es cierto, Eloisa. Yo siento que he tenido un respaldo, digamos, en su mayoría el apoyo que he recibido ha sido, digamos, favorable, ha sido además muy agradecida con la gente que me ha apoyado, que ha creído en mí. Siento también, yo inicialmente cuando conté esta historia no identifiqué a mi agresor. Eso lo hizo mi hermano unos días después, pues, en un, como un gesto de dolor inmenso que entiendo, porque para esto no solamente me afectó a mí, esto ha victimizado a toda mi familia. Es decir, aquí llora mi hermano, llora mi madre, lloran mis hermanas conmigo. Pero en el momento en el que se divulga ya la identidad de la persona, yo sí siento que mucho de ese apoyo que recibí, pues ya no estaba ahí. Sin embargo, yo sí destaco que en su mayoría he recibido apoyo, la verdad. Y yo no estaba tampoco necesitando que todo el mundo me apoyara. Yo lo que estaba haciendo realmente era un proceso personal que nunca imaginé que llegaría hasta donde llegó, pero que hoy me hace entender mi lugar de privilegio, porque es que la gente me escuchó, la gente en su mayoría me ha creído, y ese privilegio lo tengo que poner al servicio de otras, de tantas otras mujeres que me han escrito, que me han contado, que me han confiado su dolor y su tristeza. Mi privilegio lo pongo al servicio de los demás. Así, ese es el propósito que tengo ahora. Pues por ese propósito es por lo que te invitamos acá entre nosotros a formar parte de nuestra comunidad, para que por favor nos ayudes, para que nos des esos tips. ¿Qué fue lo que te funcionó a ti, Viviana? Porque veo que eres una mujer que tiene una profesión, que se ha casado, que está felizmente casada, que tiene 2 hijas. Tú seguiste adelante a pesar, pero me estás hablando que sufriste de bulimia, que sufriste de anorexia, que intercambiabas la una y la otra, que tenías adicciones. O sea, realmente te tocó difícil. O sea, no vamos a decir que fue una adolescencia y una llegada a la adultez fácil. Entonces, por favor, cuéntanos, ¿qué te funcionó? Aparte Eh, de el apoyo familiar, o sea, digamos, uno, el apoyo familiar. hay otro temita que se me olvidó comentarte cuando me preguntaste por las secuelas. Yo casi como a mis 25 años, después de esta vida, hasta el momento que había llevado de excesos, de dolor, de decepciones amorosas, de abuso constante, eh, fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune. Apenas, digamos, empezando mi vida profesional y creyéndome invencible, porque ya había abusado tanto de mi cuerpo, me había llevado tanto al extremo que yo sentía que nada podía pasarme, ya decía, no, ni la muerte me va a llevar. Fui diagnosticada con una enfermedad que se llama lupus. Cuando fui diagnosticada la enfermedad estaba en una fase muy agresiva, estuve hospitalizada un mes aquí en Bogotá. La enfermedad atacó mis riñones directamente y estuve durante muchos años, Eloisa, sometida a toda clase de tratamientos médicos, realmente enfrentándome a la muerte a la que pensaba que estaba buscando, pero me di cuenta cuando me encontré en ese estado de enfermedad y luchando por mi vida, que yo no quería que mi vida siguiera siendo esto. O sea, yo tuve que enfrentarme a la posibilidad de morir porque estuve en muchos momentos a puertas de una falla renal, una falla sistémica muy tremenda,
que yo entendí que mi vida no podía seguir siendo así. Fue ahí cuando hice un cambio completo, absoluto. A pesar de estar enferma, yo entendí que tenía que sanarme. Y empecé como hacia los 26, 27 años ese proceso, que me ha tardado como 8 años, como 8 años, eh, de perdonarme, de empezar por escoger una pareja que me respetara, por creerme merecedora de respeto y de un afecto sano, de una relación saludable. Ese fue el primer paso que di, de atreverme a amar y ser amada de una forma diferente. Porque es increíble que una enfermedad tan tenaz como puede ser el lupus, de la cual aún no me he sanado, pero que he logrado controlar muchísimo, me haya hecho a mí entender el valor de la vida y qué clase de vida quería llevar yo. Ya yo no seguía siendo la víctima de nadie, ya la única victimaria era yo conmigo misma. Entonces, fue ese momento el que le dio un giro completo a mi vida y que me inició y me impulsó a mí en este camino de la sanación. Ok, entonces, una gran familia, un gran evento de salud que te lleva casi a puertas de la muerte, te hace entender que querías vivir, o sea, una vida que tú dabas, que llevabas al límite en todo, pero en ese momento decides que quieres vivir y que quieres amar sanamente. Y Exactamente. quieres amarte a ti misma después de perdonar. ¿Tú eres consciente que tú tienes que perdonar a tu agresor? Por supuesto, Ok. por Y supuesto. ese es un proceso que me imagino que ya llevas tiempo tratando de hacerlo, lo has logrado, eso es algo muy privado tuyo. Como siempre dije, esto no queremos que sea algo amarillista, no, queremos tener al ser humano que fue herido, que vivió con esas heridas sin poderlas sanar durante muchos años, pero que como cuenta ella, a sus 25 años, logra reconciliarse con ella misma, perdonarse y querer vivir de una manera sana. ¿Qué más te ha funcionado? Pues Eloisa, el tema, digamos, de la enfermedad fue el impulso, el empezar a entender que la culpa jamás había sido mía fue importantísimo, importantísimo. Mira, yo cargaba una vergüenza, yo me sentía la mujer más sucia sobre el planeta Tierra. Yo me sentía poca cosa. Sentía vergüenza hablar de esto, sentía vergüenza. Me preguntaba a veces por las noches, ¿será que es que yo me insinué? ¿Será que es que yo le dije que quería esto? Hasta me rebobinaba el cassette de los momentos en que yo jugaba con esta persona, en que lo abrazaba, le pedía que me cargara y trataba de ver si en esos gestos, en esos actos de búsqueda de cariño, yo de pronto pude haberlo confundido como para creer que esto era lo que yo estaba buscando. Pero fíjate que esa fue el primer paso, yo creo que el más importante es entender que la culpa jamás será del niño, jamás, no hay nada que pueda hacer un niño para merecer, ni buscar, ni culparlo por un abuso sexual. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera que ni siquiera que le haya dicho al victimario que le quiere dar un beso. No, es que el adulto es el que tiene que saber que un niño no conoce de estos límites, que estos no son comportamientos que un niño debe entender. El adulto debe ser quien traza el límite. Entonces, ese fue para mí lo más importante, ha sido entender, despojarme de esa vergüenza, despojarme de esa culpa tan terrible. Eso ha sido lo que más me ha funcionado a mí, Eloisa. Eso, el respaldo de mi familia, del lado de mi esposo, que además mi esposo también ha sido fundamental en ese proceso. Yo creo que las niñas que somos abusadas sexualmente, en últimas, lo que más nos cuesta es creer en el amor nuevamente, creernos merecedoras de amor. Y yo creo que yo siempre, incluso con mi victimario, buscaba afecto, buscaba amor. Nunca lo recibí como lo merecía. Y cuando empecé a recibir ese amor como debía ser, esa vergüenza empezó a irse desapareciendo lentamente. Pero es Sí, un proceso largo, no es una cosa de un día para otro. Ninguna mujer se enfrenta a esto y se sana de un día para otro. Es un proceso largo, es un proceso difícil, pero hay que persistir, porque es que la mejor venganza realmente es es, sobrevivir. es sobrevivir y ser feliz, y ser feliz.
Pues miren, hemos tenido el testimonio de una gran mujer, de una valentía única. Te felicito, te admiro como persona, como mujer, como madre, porque pues antes de esta entrevista estuvimos hablando y es una persona muy cercana a alguien que yo también quiero mucho. Quiero darte las gracias, decirte que acá entre nosotros es tu comunidad, que cualquier persona que quiera comunicarse con Viviana lo puede hacer a través de sus redes sociales o a través de nosotros y dejar el ejemplo de ella, de sí se puede salir de una violación y ser feliz, sí se logra. Viviana, mil gracias, una feliz tarde y Gracias, Eloisa. si volvemos a necesitarte, si vemos que hay personas que esperan de ti, te lo diremos con todo el cariño de acá entre nosotros. Claro que sí, Eloisa. Muchas gracias por escucharme, por la invitación y cualquier cosa estoy a tu disposición. Sabemos, y nosotros para ti también. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos.